Romero y esta vez vamos a hacer un conversatorio sobre la cinema y el interfaces y ver cómo se relacionan entre ellas y un poco de historia, entre cronología de toda esta tecnología. Un poco solo para la introducción, me gustaría hablar que esta teoría es dada por Lev Manovich, que es un teórico ruso. Él ha escrito siempre sobre teoría de la cultura digital y está muy convencido de que necesitamos construir una historia y una teoría del lenguaje de los nuevos medios. Y partiendo de esto, él tiene una gran anécdota de que es que a partir de 1995, con el surgimiento del Internet y muchas nuevas tecnologías y artefactos, dispositivos por medio de Macintosh, es como este futuro que estamos esperando finalmente nos está alcanzando y nos alimenta actualmente, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo estas transiciones del cine de las new media y del new media de regreso. Es así como yo lo podría interpretar y que me gustaría compartirlos a ustedes para poder compartir las bases de la edición para muchos aquellos que están interesados en utilizar esta herramienta como parte de su proceso creativo. Y bueno, nada, vamos a arrancar con esto y vamos a arrancar con unas escenas del el hombre con cámara o Man with a Movie Camera, que vamos a ir explicando paso a paso por qué esto es importante, por qué lo estoy presentando en este momento. Bueno, pues esas son una de las primeros introducciones sobre este film. Y lo que yo quiero platicarles sobre esto es que, perdón, se está yendo un poco el audio. Bueno, estas primeras escenas que ustedes pudieron ver nos cuenta estamos viendo de un cine que está comenzando, en esa era, quienes estaban viendo estos nuevos materiales eran simplemente asistentes que iban al teatro de cine y que no tenían como tal esta educación de entender el lenguaje cinematográfico, que ellos trataban todavía de entender qué significaba poner una imagen sobre otra y qué es lo que había justo al medio, ¿no? Entonces, es un proceso cognitivo que pasaron aproximadamente 100 años para que finalmente hoy en día podemos muy bien leer lo que nos está diciendo una imagen y la siguiente que la acompaña y las siguientes, ¿no? Entonces, bueno, con regresando un poco a los años 20, en este tiempo, bueno, estos asistentes no estaban tan desarrollados cognitivamente como nosotros y ellos todavía tenían esta costumbre de poder
andar libremente en las salas, en los teatros de cine, ¿no? De salir, de entrar, de andar ahí, de platicar, y no estaba sentado como unas restricciones como actualmente, que es quedarse inmóvil, quedarte quieto y mirar hacia algo y ser un ser pasivo, ¿no? Y en este mismo tiempo, en los años 20 es cuando surge un movimiento que se llamó New Vision, que estaba protagonizado por diferentes artistas, ya sea de la fotografía, ya sean pintores, directores, y en este caso Siga Bertov es uno de ellos, y él es el director de este film, de este fragmento del film que les acabo de mostrar al iniciar. Y que a partir de ese film, él trata de fundamentar o de convencernos que esta movilidad de la fotografía, de tener diferentes puntos de vista, donde sea que pongamos este lente, era posible, ¿no? Y que no solamente éramos seres que estábamos mirando hacia la cámara y permanecíamos frontalmente hacia ellos, ¿no? Esto era completamente diferente. Siga Bertov quería retarnos y quería ponernos justo en esta mentalidad de New Vision, de que los dispositivos cinematográficos eran capaces de tomar inusuales puntos de vista, y este es uno de los ejemplos, ¿no? Este ejemplo de Siga Bertov. Y en estas escenas, en esta película, lo que nos está narrando es algo muy simple, y vamos a continuar viendo otros fragmentos de esto para poder viendo qué es lo que queremos decir con esto. Bueno, si acabamos de notar, en estas escenas tenemos a un Siga Bertov que se está atreviendo a poner este dispositivo cinematográfico en diferentes, enfrente de esta realidad, pero en diferentes ángulos, ¿no? Se está poniendo un poco bajo, o se está moviendo alrededor del espacio, está poniendo esta cámara, todo su equipo hacia enfrente de este agua que está pasando, ¿no? Que pudimos ver. Y bueno, y vamos a dar otra vista, otro segmento más. Y bueno, con esto podemos simplemente darnos cuenta de esta fascinación por el ojo, que es el kino eye, ¿no? Que está observando hacia todos lados, y tenemos lo que observamos es la ciudad, diferentes partes de una ciudad, y lo más curioso es que nosotros como audiencia lo que estamos viendo es una sola ciudad, ¿no? En un día cualquiera, escenas del día a día, pero cuando en realidad el director tomó estos fragmentos en diferentes ciudades, en diferentes partes geográficas, ¿no? Algunas ciudades de Rusia, algunas ciudades de Ucrania,
y bueno, creo parece que Riga también está ahí, pero confluyen diferentes zonas geográficas que, que no nos damos cuenta en un simple fragmento editado en el que nosotros caemos en esta ilusión, que al final de cuentas el cine lo que busca es esta simulación de las cosas, simulación de hacernos creer que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, con esta sucesión, estos fragmentos que les he mostrado sobre el hombre con la cámara, eh, nos, está, uh, nos está dando no solo la vida en una ciudad en los años 20, sino también, eso no es lo importante son todas estas asociaciones que se logran de la imagen, ¿no? Este film es casi como un catálogo de técnicas en un todo, ¿no? Es un catálogo que te incluye todas las posibilidades que hasta ese momento se limitaban, ¿no? Aunque era un medio nuevo en ese momento, es un nuevo medio en los años 20, todavía había un límite, ¿no? Simplemente. Y sin embargo, por eso es que los traigo aquí y por eso les quiero mostrar este film, porque ya desde ese momento, desde esos años, había quienes nos proponían ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y que también vemos, por ejemplo, las cosas que vemos son desvanecencias de la imagen, ¿no? Tenemos frames que de momento se congelan, tenemos de momento algunas escenas que se aceleran, ¿no? Y que nos cambia abruptamente el ritmo de lo que está sucediendo. Tenemos pantallas que se dividen completamente y tenemos dos realidades diferentes, tenemos diferentes ritmos que vienen intercalándose, ¿no? Y el loop es algo muy importante que aquí lo vemos y qué es lo que en el futuro, o bueno, actualmente, ya lo tenemos presente, ¿no? Ya tenemos todas estas técnicas que antes eran muy novedosas, muy un poco de vanguardia, ya ya vienen incluso en el software de edición, ¿no? En el software de edición estoy hablando desde los más básicos como es Premiere de Adobe o no sé, podemos ir a muchos otros que trabajan con la misma lógica, ¿no? Y bueno, también podemos ver que este tipo de cambios y de repeticiones que se ve en este cine se vuelve a ver de nuevo, no solo en nuestras interfaces, no solo en nuestros softwares, sino también mucho antes de tener esta computadora multimedia, teníamos programadores, ¿no? Que estaban con este nuevo lenguaje, escribiendo a mano, en la que repetían constantemente esas opciones de if, then, or while, que nos daban la posibilidad de hacer estos cambios, ¿no? Y entonces aquí es muy interesante ver que estas cosas que se comenzaron en edición en los años 20, en la programación se trae también como parte de esta misma lógica de poder hablar un nuevo lenguaje para hacer que algo, en este caso, que un programa corra, y más tarde en las computadoras, ¿no? Que ya tenemos simplemente ya todo hecho para nosotros poder albergar este nuevo mundo, ¿no? Que es el mundo cibernético, ¿no? Entonces, aquí es lo que quiero llegar, ¿no? Con estos, que me puedan entender primero este principio, ¿no? De cómo traemos estas vanguardias en su momento y que ahora son simplemente parte del día a día, parte de todas nuestras funciones. Y bueno, también lo que les quería platicar era un poco sobre cómo el New Media comienza para que podamos hacer conexiones con la edición, ¿no? Bueno, en este tema lo que me gustaría platicarles es que la tecnología del cine, de la cinematografía, fue alimentando la informática, como ya vimos,
pero después, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó simplemente es que la informática tomó al cine parte de él, ¿no? Y entonces él se volvió parte de su esclavo, por así decirlo, ¿no? Que depende de esta tecnología para poder seguir evolucionando y para poder vislumbrar nuevas posibilidades para una audiencia cada vez que busca estos nuevos avances, ¿no? Entonces, el cine nos va preparando para los nuevos medios y me gusta mucho la analogía que existe, que en sí el original multimedia era el filmmaker, ¿no? Él era el original multimedia que teníamos hace mucho tiempo, porque él hacía diferentes funciones. Él hacía desde cortar, bueno, pegar información, desde grabar, ver el sonido, ver la música, poner todo en una mezcla. Entonces, desde ahí, a partir de ahí ya vemos esta idea, no obsesión, pero un querer tener todo en un solo, en un solo material, en un solo objeto, ¿no? Entonces es un poco como algo que me gusta mucho, mucho comparar. Eh, y bueno, con todos estos cambios durante esta década, durante todo este siglo del siglo XX, es como las audiencias nos vimos forzadas simplemente a poder entender este nuevo lenguaje, pero que no lo podíamos hablar, es decir, que no lo podíamos hacer. No todos teníamos la capacidad de poder hacer una película, ¿no? Y actualmente todavía es una realidad. Por mucho que queramos decir que ahora las tecnologías están más a nuestro alcance, todavía para poder arribar hacia lo que es una industria, necesita de muchos medios, sobre todo técnicos, ¿no? Entonces, bueno, con todo este viaje al siglo XX, ya finalmente podemos hacer estas relaciones entre una imagen con otra imagen. Y sobre todo de una nueva forma de mirar al mundo, ¿no? Porque eso es lo que hacemos, al final de cuentas, es relacionarnos con el mundo a partir de un lenguaje que está basado en el tiempo y en el espacio, por encima de la industria, ¿no? Es simplemente el querer relacionarlos con el mundo. Para mí es esto, es así como funciona. Y bueno, entonces así podemos ver cómo estas asociaciones se están enlazando como en un círculo. ¿Y qué pasa o cuándo es el momento que se detona este multimedia, ¿no? Que es en los años 80, cuando llega este nuevo equipo de Macintosh, y que me les quiero compartir el comercial que en ese momento fue parte de promover este nuevo aparato, ¿no? Y vamos a verlo. Today we celebrate the first glorious anniversary.
solo aparato, en un solo objeto. Y es aquí cuando todos los medios conocidos, el texto, el sonido, la fotografía, claro, el film, todo esto se pasa hacia un mismo lenguaje, son simplemente números y que son datos y que todos comienzan a poseer unas características muy particulares y muy parecidas entre todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el momento en que todo se pasa hacia esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y sobre todo que todo se convierte en seres interactivos, en la que nosotros podemos acceder a ellos desde una nueva manera y también acceder a ellos en una específica parte de ellos. Podemos ya acceder, por ejemplo, a un texto en una específica frase que esté en toda una hoja, es buscar simplemente por una específica oración que esté ahí, ¿no? O en el sonido, ¿no? Podemos buscar sobre un específico momento de un sonido o en el caso del film, que ya podemos acceder a específicamente a qué momento de esta película nos queremos referir, ¿no? Entonces ahí es como comienza toda esta interactividad y que fue en su momento fascinante y que ahorita ya simplemente comemos y vivimos de él. Y que no solo nos sirve para trabajar, sino también para nuestro tiempo libre, ¿no? Que es algo también otro quiebre con nuestro periodo, porque en la era industrial estaban muy separadas estas dos actividades, ¿no? El trabajo era muy aparte al espacio en el que tú tenías tu tiempo libre. Eso fue algo pues, muy interesante y que finalmente a partir de los mediados de 80, ya 90, comienza ya como ser parte de nosotros, pero aún así no ser algo accesible o ser una realidad para todos. Entonces ahí es como todos estos cambios son muy interesantes. Y luego, bueno, también en este momento tenemos el origen, no el origen, sino el uso de las interfaces, ¿no? Entonces podemos aquí observar que esta fue una de las primeras interfaces que Macintosh nos presentaba y que estaban en blancos y negros, pero ya tenía esos símbolos que nos referían a nuestra vida regular, ¿no? Y sobre todo en la vida de oficina, que tenemos estos bins, estos folders, estos discos, etcétera, diferentes elementos que nos daban la simulación de este entorno en el que nosotros ya estábamos completamente acostumbrados a navegar sobre él, pero que era necesario ahora transmitirlos en este nuevo espacio para nosotros entender y hacer las cosas más ágil sin tener que estar modificando cosas que están detrás, que son algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las interfaces. Y otra cosa muy importante, que es en este momento cuando una de las grandes empresas de informática también se venden con eslóganes que nos están prometiendo ese futuro, ¿no? Y con frases en su momento, bueno, tan novedosas, pero que ahora que lo vemos casi 20 años después, o incluso más, 30, ya empieza a ver como un poco, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, tenemos a Microsoft, ¿no? Que nos presenta esta frase, este eslogan que dice, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres ir mañana, no? Entonces, siempre estos eslóganes refiriéndonos de que ya estás en el futuro y hacia dónde quieres ir. O también habían otros eslóganes que hablaban sobre el que es tiempo de Internet, ¿no? Y cuando en ese momento todavía no teníamos acceso, no era la realidad para en muchas regiones del mundo.
de poder acceder a ese tipo de cosas. Y bueno, la interfaz, quiero hacer una pausa en la interfaz porque aquí es donde quiero relacionar con los fragmentos que vimos del hombre con cámara, ¿no? Entonces, bueno, como les había mencionado, la interfaz simplemente se adhiere a este nuevo aparatus que en 1985 surge y a partir de la computadora de Macintosh y con una estética que ya les había mostrado que era blanco y negra y que era, pero que aparte de los colores, a lo mejor que no tenía colores, era muy clara, ¿no? Y era muy funcional en su momento y en su comienzo y que obviamente al paso de los años comenzó a ganar los colores en él. Entonces, esta nueva interfaz tiene, aparte de estos símbolos que ya los había mencionado, ahí tiene técnicas de la edición que se vinieron fundando muchos años antes, ¿no? Durante el siglo XX. Y sobre todo tiene una actividad de tener un espectador que está enfrente de ella, ¿no? Que es como el cine nos comenzó a educar de una manera, ¿no? Sin despegarte de tu lugar o sin distraerte hacia otro lado. Entonces, en la interfaz, yo creo que es donde el cine encontró esa nueva vida, para una larga vida más bien, y el cine es una caja de herramientas, que estamos viendo en la informática, ¿no? Y en nuestras interfaces del día a día. Bueno, ¿y cuáles son esas operaciones que son similares a la edición? Pues simplemente me pongo a pensar que son los links que se hacen entre una acción con otra para completar la siguiente, ¿no? O cuando estamos buscando información en nuestro browser, estos links nos llevan hacia otra información que va a ser para nosotros lógico y hacernos entender lo que estamos, lo que necesitamos, lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, también tenemos una navegación que existe en un espacio, ¿no? Tenemos el zoom, ¿no? Estas simples acciones de ver hacia el más mínimo detalle que sea posible, porque todavía tenemos limitantes, o hacer un zoom. Esto es también viene en la cámara, ¿no? De este aparato, es que podría hacerlo realidad, ver esto. Y tenemos también, por ejemplo, no sé, quizás los paneos, quizás pasar de una pantalla a otra, quizás a seguir, mover las cosas que tenemos en nuestro espacio, ¿no? Todo esto viene de esta fascinación del Kinoai, ¿no? Del Kinoai que Siga Bertov nos estaba postulando hace muchos años. Y otra cosa muy, muy importante, que es simplemente que tenemos una pantalla que es rectangular y bueno, no sé si se han dado cuenta que gran coincidencia, ¿no? De por qué no tenemos una pantalla en nuestra laptop que sea circular, quizás que sea cuadrada, no lo sé, ¿no? Entonces seguimos conservando esta forma rectangular. ¿Y de dónde viene esta forma rectangular? Viene de siglos atrás, ¿no? Lo vemos desde la pintura, mucho más antes, lo vemos desde los frescos, ¿no? Como el que estoy aquí, está aquí en mi interfaz ahora. Tenemos, pero que están siempre enmarcadas con algo, ¿no? Y que están dentro de una figura. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa después? Tenemos a la pintura que ya está enmarcado con un marco, ¿no? Y después de esta pintura, ¿qué sucede? Bueno, podemos ver el cine que se presenta en una pantalla, ¿no?
¿Y qué pasa después del cine? Pues quizás tenemos el radar, los radares que surgían a partir de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que eran para poder detectar en tiempo real en dónde estaban estos enemigos dispuestos. Y lo mismo, seguía en una forma rectangular. Eh, y después, ¿qué podemos decir? Sigue la televisión, que bueno, aún sigue siendo utilizada por muchos de nosotros y que conserva, que cada vez se hace más y más y más rectangular, ¿no? De izquierda a derecha. Y después de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos la pantalla de nuestra computadora, y ahora tenemos celulares, tenemos la realidad virtual, pero ahí en la realidad virtual es cuando hay este corte, ¿no? De sigue estando presente la forma rectangular o ya no, o ya estamos, creo que ahí es donde ya se trata de romper, todavía no se ha logrado con tal sutileza, pero ese es el principio, ¿no? De poder romper, poder salirnos de esta pantalla y poder estar en ella, ¿no? Poder estar en este espacio, que es algo muy, muy interesante que nos tocará en su momento observar estos avances. Entonces, bueno, entonces como hemos visto, está todo cronología, ¿no? Desde siglos atrás, cómo el cine va adoptando estas convenciones y después la informática toma las convenciones del cine, ¿no? Y bueno, mmm, por otro lado, lo que les quiero platicar también es que otra de las características que tienen que tiene la informática, que tienen nuestros escritorios, es que son navegables, ¿no? Ya son un espacio en el que nosotros podemos simplemente perdernos ahí durante específicas horas al día, ¿no? Y, y en esta nueva pantalla en la que podemos navegar, podemos también organizar y podemos acceder y podemos hacer bueno, búsquedas, obviamente, podemos hacer comparaciones con cosas, podemos hacer un mapping, tenemos el uso de menús, ¿no? Que nos despliegan más información y que de un espacio vamos hacia un espacio y de este espacio vamos a otro, por ejemplo, ¿no? Y toda esta idea, pero también estos principios los videojuegos los comienzan a tomar, ¿no? Y vamos a ver este ejemplo que fue antes de la primera mitad de los años 90, que tenía simplemente el querer navegar el espacio, ¿no? El querer un poco observar qué es lo que está sucediendo. Y también, aparte de eso, tenemos al famoso Mario Bros. O Super Mario 64, que también está apostando hacia esta navegación. Pero a pesar de esta navegación que ya era posible en estos espacios, hay algo que todavía no termina de convencer de todo, que es la narrativa, ¿no? Hay toda esta navegación en nuestro nuevo mundo, pero tiene una narrativa muy básica en este momento. Estoy hablando en estos ejemplos, ¿no? Que está a mitad de los años 90, que es una narrativa que cumple unas historias muy, muy simples, ¿no? Que es como el viajar, el salvar a alguien, el encontrar un tesoro, no sé, el derrotar a un enemigo, y eso es todo, ¿no? Eso es todo, pero aunque suene tan básico, esta es la base también del cine, del cinema, ¿no?
qué es lo que hace una narrativa, qué es lo que conforma a un personaje, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante observar que en este momento los personajes, en estas nuevas realidades, en estos mundos digitales, construyen una historia, pero a partir del viaje que ellos hacen en un específico espacio, ¿no? Es decir, es a través del movimiento, porque necesitan tener movimiento para poder ir construyendo su historia. Y aquí es donde rompe completamente con esta narrativa de las novelas del siglo XIX, en lo que importaba era las historias que se detonan a partir no del movimiento físico, sino del movimiento psicológico, ¿no? Todas estas pensamientos o lo que uno se conforma como la personalidad de un personaje es lo que nos va a determinar esta narración, ¿no? Y ahora en los videojuegos vemos completamente este rompimiento en el que no es tanto esta psicología del personaje, sino es hacia dónde va este personaje, qué es lo que hace, qué logra o qué no logra y en qué termina, ¿no? Entonces ahí vemos también una influencia del cine en la new media. Y bueno, otra cosa también muy importante es que en esta navegación lo que queremos lograr también es poder visualizar un todo, que esta es la utopía, ¿no? Queremos ver toda la información posible, que sea posible, ¿no? Y de ahí de esto o de del querer esto es que surge el ciberspace, ¿no? Y que surge la cibernética, que viene de una palabra, un vocablo griego que es cibernéticos, que simplemente significa bueno en direccionar. Yo lo traduciría así, ser bueno en dirigir algo, dirigir un camino. Entonces, de esta palabra es donde viene cyberspace, bueno, en inglés, y que significa eso, ¿no? De poder acceder a lo posible, todo lo que esté no disponible lo podemos lograr, y en la computadora, en la interfaz, lo podemos lograr tan entrar simplemente a una carpeta, y en esta carpeta vamos a encontrar todo un número de información, y vamos a entrar a otra carpeta, etcétera, etcétera. Y ya ahí estamos construyendo una narrativa, ¿no? Y una trayectoria, más que narrativa. Entonces, al deambular, al navegar sobre las cosas que tenemos en la pantalla, estamos siendo como un flaneur, ¿no? Que para Baudelaire era simplemente esta persona que se quiere perder en todas estas personas que están en estas megaciudades, ¿no? Y comienza a experimentar su propio andar, ¿no? Entonces, lo mismo sucede ahora, pero en la interfaz, en la que nosotros tratamos de ser ese nuevo andante, ese ser andante, y que algo muy curioso es que en ese momento, en los años 90, los New Media Artists tenían algo muy interesante, que en su vestimenta estaba basado en ropa muy simple, que no fuera nada extravagante y que los hiciera perderse dentro de la multitud, ¿no? Algo muy genérico. Y bueno, entonces no es de ninguna coincidencia que en ese momento diseñadores como Hugo Boss o no sé, bueno, este es el que ahorita me viene a la mente, el que toma este estilo, ¿no? Toma este estilo como un estilo sin tener un estilo. Y esta moda es la que los artistas del media adoptan en ese momento, ¿no? Y que todavía podemos seguir ver esas, reflejado este tipo de características, formas culturales, ¿no? Que se construyen. Y bueno, y que justo también todas estas construcciones eran muy opuestas a lo que ya habíamos visto anteriormente en los años 80, cuando había
opulencia, una opulencia, una extravagancia en el ser, en la imagen, ¿no? La imagen de uno. Y bueno, entonces, todas estas características que ya fuimos detonando sobre qué es lo que sucede en una interfaz, también son familiares con el cine, con el cinema, con el montaje sobre todo, con la edición, ¿no? Entonces, bueno, les quiero mostrar solamente un par de material más, que este es un ejemplo de navegación, que este es un video que ya tiene ahí reminiscencias de animación, de una edición, etcétera, de un artista. Listo. Y bueno, y como podemos observar, este personaje está, este niño, a donde sea que se acerca, a los objetos que se aproxima, estos objetos también recobran esa, se vuelven grandes, ¿no? Y si este niño se aleja, simplemente todo vemos que los objetos también se van alejando de él, y lo cual se me hace muy interesante para poder explicar todas estas convenciones que vemos ahora aplicadas en el New Media. Y bueno, también les quiero enseñar esta otra pieza que se llama My Boyfriend Came Back from the War, en la que vemos una narrativa. Esta artista nos está contando toda una historia en una interfaz. Can't quite say if it's a woman or a man. I can click the face. Where are you? I can't see you. What can I do? I can also make this bigger or smaller. Oh, face showed up again. This scares me a little bit every time it happens, to be true. I can click the face or I can click the text. Forget it. Oh, now there's even more separations. And here's a picture of, I can't really tell what it shows, but I think it's 3 people or 2 people and a helicopter and probably the sea in the background. I can click the picture. Don't worry if it takes a long time to load. I think it's intended that way. The internet in the 90s wasn't that fast, so it's authentic. Now we have the same picture, but the back. Y así en este ejemplo, bueno, podemos observar cómo esta artista nos está explicando obviamente todo su viaje que ella está haciendo en una sola pantalla, ¿no? La cual también se me hace bastante interesante en este momento, ¿no? En estos nuevos experimentos. ¿Y qué pasa ahora si vemos a este fragmento de una película de Jean-Luc Godard que se llama Escenario du film Passion, de 1982, y que en esta también vemos todas estas ideas, ¿no? De esta navegación y las posibilidades. Tu as dû remonter au fond des temps jusqu'à la Bible. Tu as dû faire des choses défendues. Et maintenant la mémoire est là.
et elle te dicte. Une ouvrière se fait renvoyer par son patron. Sí, pero también a quienes puedan tener la oportunidad de poder ver este film, existen diferentes, tres tipos de tecnología que están al mismo tiempo, ¿no? En el mismo shot, que es una tecnología análoga, que es una tecnología electrónica, que es una tecnología digital, ¿no? Es un poco lo que quiero mostrarles con esto. Y finalmente otro ejemplo que tenemos es Tango, de un artista de Polonia que se llama Zbigniew Rybczynski, que él, si lo analizamos, podemos ver que está utilizando un elemento que ahora es muy fácil de poder reproducir de nuevo, ¿no? Que es el loop. Veamos.
también estamos jugando con diferentes técnicas, que la análoga, electrónica, digital, que confluyen en un solo montaje, ¿no? Para mostrarnos esta imagen, ¿no? Entonces vamos a regresar un poco hacia el fragmentos de la película que comenzamos a ver de este director ruso, y vamos a ver estas posibilidades. De, no sé, años 80, 90, y retornando un poco hacia los años 20, entonces vemos cómo esta ya se había logrado anteriormente, pero no había, solo había sido como una, él había sugerido estos nuevos puntos de vista y cortes, ¿no? En el montaje, y que más tarde se comienzan a retomar, pero por el new media, ¿no? Por todas estas artes, por los videojuegos. Podemos continuar viendo un poco más de material, pero bueno, ya solo nos quedan unos cuantos minutos, y entonces otra cosa que también es muy importante para mí decir es que el montaje como tal es algo que es una necesidad, ¿no? Es una necesidad que no estaba impuesta, que era al momento de que el film no tenía la capacidad de poder grabar, de poder capturar horas en un solo rollo, entonces teníamos que pegar esta información una sobre otra, y entonces ahí es como se detona esta edición, pero no es hasta que Siga Bertov hace este film cuando se comienza a ver que el montaje puede ser una forma de pensar, una forma de ver el mundo, es una ideología, ¿no? La ideología del montaje, y esto es lo que quiero, sobre todo en esta charla, como poco atraerlos hacia estas técnicas que ya tienen bastante años que están presentes, pero que ha sido un poco renegada y un poco ocultada, sobre todo en la industria cinematográfica, pero que ahorita con todos los cambios tecnológicos está resurgiendo, ¿no? Está resurgiendo como esa capacidad de poder ir hacia otro lugar y tener una personalidad propia, montar la información y sí, simplemente, ¿no? Y estar presente. Entonces, el cine actualmente ha obtenido una plasticidad, algo que solo estaba hace años presente en la pintura o estaba presente en la animación, pero ahora actualmente con los nuevos software, no sé, podemos mencionar sin hacer promoción, DaVinci Resolve, por ejemplo, ¿no? Avid, etcétera, podemos numerar distintos. Todos ellos nos dan esta facilidad de poder trabajar sobre el material que tenemos, el material raw, y poder transformarlos y poder volver a construir una cosa nueva, ¿no? Eso es algo tan nuevo, y eso es algo que está enriqueciendo bastante al montaje, ¿no? Y porque hace muchos años los montajes, y sobre todo también hacer efectos sobre una imagen, era un poco necesaria, pero al mismo tiempo oculta, ¿no? Hollywood, las grandes películas que conocemos, tuvieron toda esta capacidad económica para poder hacer todo este trabajo que dura horas, y que es un trabajo de muchas horas, más bien, pero que se ocultaba, ¿no? Como que no, eso no es posible, no hay ningún truco, esto es la fotografía, etcétera, ¿no? Pero con el paso de los años ya estamos ganando se está ganando esa visibilidad de que estos procesos
tengan su importancia y que tengan la importancia de ser nombrados, ¿no? Sobre todo. Entonces esto es lo que la informática ayuda de tal manera al cine, de que pueda el cine ser plástico, yo lo diría, ¿no? Que tenga esta creatividad y que se pueda manipular el material que tenemos, ¿no? Más allá de simplemente poner una imagen sobre otra, sino que poder acceder a más. Y bueno, también algo muy curioso que lo tengo que mencionar es que en el cine, bueno, existen los software, existen ya los programas ya ven incluso hasta con efectos, ¿no? Con efectos que fueron utilizados en las vanguardias, ¿no? Que se fueron utilizados en el avant-garde sobre la imagen. Ahora las tenemos todas ellas en nuestra caja de herramientas, ¿no? Que nos pueden mostrar todos los programas de edición, ¿no? Actualmente. Y bueno, esto es todo lo que mucho rasgo de lo que yo les quería compartir, y rápidamente unas últimas unas últimas cosas como que quiero compartir rápido en unos segundos. Es que si pensamos que la siguiente generación del cine será, me gustaría saber si ustedes piensan que cómo será la siguiente generación del cine, que si como vemos viendo tratamos de encontrar la información más posible que podamos acceder a ella, ¿no? Pero Liev Manovich, el teórico del que tomé esta idea de hablar sobre la relación entre cinema e interfaces, él habla de cómo él se imagina que en un futuro son múltiples pantallas las que nos esté, la que sea la generación del cine, ¿no? Y entonces tenga un montaje especial, un montaje diferente, un montaje que evoluciona, ¿no? Y en la que podemos involucrar imágenes de diferentes tamaños, de diferentes formatos, etcétera. Pero cuando Liev Manovich escribe eso, esto fue hace 19 años, cuando él lo escribe y que ahora estamos 2020, nos damos cuenta de, bueno, esto ya es posible, ¿no? Y ya es posible sobre todo con filmmakers que les quiero enseñar, como este caso, ¿no? Vamos a ver. Automatically, and there's nothing new to learn. It just all works. It just works. Bueno, entonces como vemos en este fragmento de esta película, es como tal, es una película que se proyectó en una sala de cines y que lo que estamos viendo es la interfaz del artista que él configuró a tal manera de hacerlo también estéticamente interesante, y en la que a partir de simplemente arrojar en el escritorio videos o fotografía o sonidos, nos está narrando toda una historia, y quizás una historia básica, así como los videojuegos en Mario 64, ¿no? Que es una narrativa muy básica, pero que está jugando con este nuevo lenguaje de navegar el espacio. Esto lo transformo aquí a este ejemplo que fue hecho en 2014, parece 2013, y que este trabajo este tipo de lenguaje cinematográfico ahora está evolucionando y se quiere quedar en esta interfaz, ¿no? Y quiere explorar, darnos historias o contarnos algo a partir de simplemente mostrarnos las diferentes, ¿no? Escenas, diferentes imágenes, diferentes elementos alrededor de todo este ciberespacio. Esto es algo a lo que me emociona, ¿no? Como mostrarlos, y que espero que hayan disfrutado de esta cronología, ¿no? De los años 20 hasta con un énfasis muy primordial en los años 90, y de ahí, bueno, hacer nuestras propias deducciones sobre qué es lo que sucede ahora. Y bueno, entonces así como Liev Manovich, que esperaba que en el futuro tendríamos
múltiples pantallas en un solo lugar para una sola vista. Qué curioso que lo mismo sucede hace muchos siglos con esta imagen que les quiero mostrar, en la que justo se cumple esa misma ambición, ¿no? Se cumple tener múltiples imágenes para una sola mirada, ¿no? Entonces esto es algo pues que es muy emocionante para continuar hablando sobre esto y que finalmente como conclusión es que vemos que la New Media se ha apropiado de las convenciones cinematográficas, pero que al mismo tiempo el cine va ganando las posibilidades, que el New Media va evolucionando para permitir que el cinema se transforme y de regreso, ¿no? Al fin siempre se ocurren como un loop y al final es como nuestras trayectorias que siempre van en círculos, ¿no? En el que podemos pasar justamente por un lugar que en algún momento pasamos, ¿no? Y bueno, quiero cerrar simplemente con otro fragmento de Sigeberto. Y muchas gracias por su atención y bueno, sigan en contacto con Colmena, que ofrece bastantes actividades. Y cerramos con esto. Gobierno de México.